Continuando con nuestro estudio de la carta a los Hebreos, hoy vamos a estar compartiendo el capítulo 6 de los versículos 9 al 12, donde dice así la palabra del Señor. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En los versículos anteriores vimos cómo hay algunas advertencias que son severas, pero aquí en este texto el autor ya hace algunas apelaciones que son amorosas, pues él esperaba fervientemente que los incrédulos a quienes él había hablado no desertaran, no apostataran, sino que por el contrario pudieran realmente recibir esa salvación que viene de parte de Cristo. Y lo que aquí el autor hace es presentarles a los verdaderos cristianos para que ellos fueran imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El autor comienza hablando de manera muy corta a los creyentes que han de ser imitados. Y aquí se utiliza una palabra que es amados. En las escrituras, la palabra amado se utiliza para referirse a los cristianos, no a los incrédulos. Él ahora está hablando de las cosas que pertenecen a la salvación. Ahora, los cristianos a imitar, pues provienen del mismo trasfondo de quienes los van a imitar. Todos ellos crecieron en el judaísmo, habían tenido la misma oportunidad de conocer la revelación de Dios, de experimentar la obra del Espíritu Santo, habían escuchado el Evangelio y habían sido parte de la iglesia de Cristo. Pero había una diferencia entre estos y los otros, es que ellos realmente habían confiado en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y los otros no. Y esa precisamente es la gran diferencia entre el trigo y la cizaña en la parábola que el Señor Jesucristo mencionó allí en Mateo 13 del verso 24 al 43. Un autor dice: el mismo sol que endurece la arcilla derrite la cera. Y aquí la palabra amados expresa, manifiesta una forma muy alta de relación. En el Nuevo Testamento esta palabra se usa más de 60 veces y las primeras se usan para hablar de la relación de el Padre con su Hijo, con el Señor Jesucristo. Y el resto de las veces se reserva solamente para los creyentes, para los cristianos. Arthur Pink precisamente dice algo con respecto a esto, abro comillas. En realidad no puedo amar a un hermano con el amor del Evangelio que se me demanda, a menos que esté bien persuadido de que sí es mi hermano. Cierro comillas. Así que el escritor de esta carta pues estaba convencido de que sus compañeros creyentes, aquellos a quienes escribía, pues mostraban estos rasgos que son las marcas distintivas o verdaderas de la salvación. O sea, una verdadera santidad en el sentido bíblico. Y lo que se implica aquí es que después de él investigar, pues estaba convencido de que sus amados hermanos poseían esas cosas que pertenecen a la salvación y que por consiguiente pues serían un ejemplo para sus amigos incrédulos, para que los observaran, para que los imitaran. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué son esas cosas que pertenecen a la salvación?
El apóstol Pablo, precisamente en los capítulos 5 y 6 del libro a los Romanos, hace una exposición muy clara de todas las cosas que pertenecen a la salvación. Y particularmente en esta sección de Hebreos hay un contraste entre las cosas que pertenecen a la salvación con las de la incredulidad que se mencionó anteriormente. Y aquí menciona algunas cosas que pertenecen a la salvación. Por ejemplo, la madurez, el alimento sólido, la justicia perfecta, el arrepentimiento que mira a Dios para la vida. Así que las cosas que vienen con la salvación son principalmente positivas. No se centran en la religión externa, en las ceremonias, sino en la regeneración, en ese nuevo nacimiento, en la transformación, en una nueva vida. Así que no es en estar repitiendo sacrificios, sino en comprender, entender y en aceptar el único sacrificio perfecto, el único sacrificio completo, el sacrificio del Señor Jesucristo. Las cosas que pertenecen a la salvación no se enfocan en las verdades elementales de la resurrección y del juicio, sino en la esperanza bendita que el creyente tiene. No solamente en degustar la salvación, sino en festejar esa salvación. No solamente en ser partícipe del Espíritu Santo, sino de que Él habite dentro de cada uno. No solamente en degustar la buena palabra de Dios, sino en beberla, en comerla. No solamente en ver los milagros de Dios, sino en convertirnos en uno de esos milagros del Señor. Estas realmente son las cosas que acompañan la salvación. El versículo 9 continúa diciendo, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y en esta parte, el autor está animando a los creyentes, pues después de haberles hecho esa exhortación de la sección anterior, se pueden estar realmente preguntando, como muchos cristianos hoy en día, si esta advertencia se refiere realmente a ellos. Y sería interesante poner la parte final de este versículo 9 al principio, como lo expresa el pastor John MacArthur. Hablo comillas. Amados hermanos cristianos, aunque hemos estado hablando de estas advertencias impresionantes y atemorizantes para los incrédulos, sabemos que hay cosas mucho mejores que sí se refieren a ustedes. Ustedes tienen las cosas que pertenecen a la salvación, no a la incredulidad. Estas advertencias para los apóstatas y para los potenciales apóstatas están en esta carta a ustedes porque ellos están en medio de ustedes. Cierro comillas. Y aquí es importante también resaltar de nuevo la parábola del trigo y de la cizaña. El Señor Jesucristo enfatiza la idea de que los verdaderos creyentes y quienes solo profesan ser creyentes estarían juntos en la iglesia hasta el momento en que Él regresara. Y que realmente pues los verdaderos creyentes pues no podrían estar seguros de quién eran los falsos creyentes. Así que no le corresponde a la iglesia separar el trigo de la cizaña, porque realmente es la condición del corazón de la persona la que determina su posición delante de Dios y solamente Dios lo conoce. Ahora, en otras circunstancias como enseñar falsas doctrinas o que alguna persona viva en inmoralidad, la iglesia no solamente puede, sino que debe tomar medidas disciplinarias y aún excomulgar a esas personas. Pero el Señor pues ha dejado claro que nosotros no podemos determinar quién es realmente salvo en la iglesia y quién no lo es. Y que no debemos pues intentar ser los jueces finales para decidir estos temas, estos asuntos. Ahora, tenemos que saber que en toda congregación
Hay incrédulos que están allí, incluso en posiciones de liderazgo. Y a estas personas precisamente es a quien el Señor les está advirtiendo. Y todo predicador, todo pastor, todo maestro fiel debe saber esto. Y debe enseñar estos temas como parte del consejo completo de Dios y dejar que el Espíritu Santo aplique esta palabra donde sea necesario. Así que lo que el autor nos está diciendo, les está diciendo a sus amados, a sus hermanos, es que estas cosas las está diciendo no precisamente porque estén relacionadas con todos ustedes, sino porque hay entre ustedes algunos que de verdad necesitan esta exhortación, necesitan esta advertencia. Muy bien, veamos el versículo 10 del capítulo 6 de Hebreos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios conoce quiénes son los suyos y quiénes son los fieles. Y dice la palabra que Él no va a olvidar a los suyos ni la obra que los suyos han hecho para Él. Así que podemos decir confiadamente que nuestros nombres están seguros, están escritos allí en su libro de la vida. De tal manera que no perdemos nuestra salvación y nuestras recompensas serán algún día entregadas, no quedarán en el olvido. Así que podemos descansar tranquilos. El autor les está diciendo a ellos, miren, no se preocupen. Ahora, a lo largo de la historia, muchos cristianos en ocasiones experimentan tiempos de duda, tiempos de angustia ante la posibilidad de poder perder la salvación. Cuando leen o cuando escuchan un mensaje de juicio, a veces se sienten inseguros. No saben qué es descansar en la obra culminada, en la obra terminada del Señor Jesucristo y en la posición que ahora ellos tienen ante Dios. Esto ocurrió precisamente en los tiempos del profeta Malaquías. Malaquías había hecho varias advertencias de juicio y parece que muchos de los creyentes fieles pues estaban preocupados de que esas advertencias pues se refirieran a ellos. Pero veamos lo que el Señor les dice. Malaquías capítulo 3 versos 16 y 17 dice así la palabra del Señor. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El Señor está animando a los verdaderos creyentes, a los verdaderos fieles en esa época. Y después de otra advertencia, viene otra palabra de ánimo allí en el capítulo 2, en el capítulo 4, verso 2 de Malaquías. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así que Dios siempre conoce a sus fieles, siempre el Señor conoce a los que son suyos. Así que no debemos temer al juicio final. Si nosotros estamos en Cristo, no vamos a recibir condenación. Si pertenecemos realmente a Cristo, cuando el Señor venga, nos iremos con Él. La soberanía y la fidelidad de Dios nos protegen. Muy bien, el versículo dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Las obras de un cristiano no son las que lo salvan, ni lo mantienen a salvo, pero sí son una evidencia de su salvación. El apóstol Santiago dice que la fe sin obras está muerta,
que una fe sin obras no es real, no es genuina. Así que nuestra fe se demuestra por nuestras obras. Y la palabra dice que Dios no es injusto para olvidarse de esas obras de amor que se han hecho a favor de sus hijos. Y el apóstol Pablo también lo reafirma y en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versos 3 y 4, donde dice así la palabra del Señor. Veámoslo desde el verso 2. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Así que aquí el apóstol Pablo les está diciendo a sus creyentes, a los amados, que Dios los había escogido para ser de Él. Dios los había escogido para salvación, precisamente por la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea que ellos tenían el fruto de las buenas obras que acompaña a esa declaración de fe. Así que podemos decir que el amor es un producto de la fe. Dice además este texto, dice que el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Así que podemos decir que el amor y el servicio hacia los hermanos es una evidencia de la salvación, como el Señor Jesucristo lo manifiesta allí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35, donde dice así la palabra del Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pero aquí encontramos también una evidencia aún más significativa, que es el amor mostrado hacia el nombre de Dios. De tal manera que el Señor sabe cuando nuestro servicio es verdaderamente para su gloria. Si lo estamos haciendo realmente por amor de su nombre. Ahora, amar a los cristianos, amar a nuestros hermanos, es muy importante. Y amar a Dios es aún mucho más importante. Ahora, si no hemos amado primero a Dios, pues no podremos amar al prójimo como deberíamos hacerlo. Y estos cristianos judíos a los que se refiere aquí eran hermanos que estaban sirviendo a los santos por amor al nombre de Dios. Y la principal razón por la cual podían amarse, por la cual podían servirse unos a otros, era porque amaban totalmente a Dios, amaban el nombre de Dios. Así que la clave para un verdadero servicio cristiano es un amor consumidor por el Señor. Así que nuestra responsabilidad, nuestro llamado es a amar, es a servir a otros hermanos, a otros cristianos, pero también servir a los incrédulos. Y la causa debe ser nuestro amor al Señor, nuestro amor por el nombre de Dios y no por lo que las personas sean. El apóstol Pablo en la carta a los romanos les dice a sus hermanos que está agradecido por su fidelidad y que él anhela visitarlos, pero les dice algo bien importante, les dice que la fuerza que impulsa su ministerio es precisamente el amor al nombre de Dios, como lo menciona en el versículo 5, donde dice así, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre.
Y también les dice en el versículo 9 que él sirve al Señor. Dice así la palabra del Señor, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Así que Pablo servía fervientemente al Señor por causa del amor a su nombre. Y recordemos que el nombre de Dios representa todo lo que Él es. Así que amar el nombre del Señor es tener ese deseo apasionado por su gloria, por todo lo que Dios es. Así que nuestro servicio al Señor debe tener como base un amor muy grande hacia Él. Y realmente pues no podremos amar como corresponde a las demás personas, tanto a los salvos como a los no salvos, si no amamos primero al Señor de una manera apropiada y con todo nuestro ser. Ahora, los creyentes fieles, destinatarios de esta carta, pues amaban el nombre del Señor, con lo cual estaban demostrando de que su fe era una fe real. Se ministraban unos a otros porque amaban al Señor. De tal manera que podríamos decir que la eficacia de nuestro ministerio, la autenticidad de nuestro ministerio, se da en ese servicio hacia los otros, en el amor que tenemos por Cristo. Cuanto más amemos a Dios, más querremos hacer su voluntad. Así que nuestro principal interés sería desarrollar y crecer más en ese amor al Señor. Así que si amamos adecuadamente al Señor, nuestro amor hacia las otras personas también estará en el lugar y amaremos de la manera correcta. Este versículo 10 también dice que habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando tenemos al Señor como nuestro enfoque, como nuestro primer y más grande amor, no solamente nos da ese deseo y ese poder para amar y para servir a los demás, también sostiene nuestro amor y sostiene nuestro servicio, porque solo el amor de Dios tiene ese poder de permanencia. De tal manera que estos hermanos hebreos, amorosos, fieles, habían servido y continuaban sirviendo, dice, sirviéndoles aún. Así que por ese amor que tenían al nombre del Señor, ellos servían y continuaban en su servicio, no habían interrumpido su servicio. Ellos tenían comunión con Dios y eso representaba, se manifestaba como servicio a sus hermanos y un servicio continuo y permanente. Ahora, ¿cómo debemos servir? El apóstol Pablo en su carta a los romanos, allí en el capítulo 12, y de igual manera en su carta a los corintios, también en el capítulo 12, nos exhorta a que sirvamos ministrando con nuestros dones espirituales. Los dones que hemos recibido no son para usarlos de manera personal, no son para provecho propio. Estos dones se deben utilizar para la gloria de Dios y por amor a su nombre. Sea el don que hayamos recibido, el aconsejar, el ser misericordiosos, el ayudar a otros, el enseñar, el predicar, el administrar o el don que sea. Esos dones son para servir porque amamos a quien nos dio el don. El don no nos pertenece, no es nuestro, le pertenece al Señor y Él nos lo ha dado para que nosotros podamos servir a su iglesia. Ahora, el servir con nuestros dones espirituales es parte de la responsabilidad que debe tener todo cristiano. Ahora, en esta área del servicio, pues alguna persona puede decir, pues es que yo no tengo dones, entonces no puedo servir. No nos equivoquemos. Debemos, mis amados hermanos, servir con todo lo que el Señor nos ha dado.
El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, él llama a los creyentes a que oremos unos por los otros. Veamos lo que dice Efesios 6:18. Dice así la palabra del Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que el ministerio que tenemos cada uno de nosotros implica que debemos nosotros estar orando por los demás creyentes, orando por nuestros hermanos. Es parte de nuestro servicio. Pero también parte de este ministerio requiere reprender el pecado en un hermano, buscar restaurarlo. También confesarse unos a otros los pecados, perdonar, llevar las cargas de los otros, velar por el hermano más débil, dar para las necesidades de los santos y muchas otras responsabilidades. Y todas estas cosas son parte de nuestro ministerio, de nuestro servicio para con nuestro prójimo. Y ninguna de estas cosas surge espontáneamente. Todas estas cosas deben surgir por el amor correcto que hay en nuestros corazones hacia el Señor Jesucristo. Así que podríamos decir que la vida cristiana se reduce a una sola cosa: la medida de nuestro amor por el Señor. Ahora podríamos preguntarnos realmente si nosotros amamos a Dios, si le conocemos, si nuestro amor realmente es genuino. Solamente cuando amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, seremos capaces de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En este texto se habla de que habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Quiénes son estos santos? Son los que han sido servidos por estos hermanos. Ahora, todos los cristianos son santos. El ser santo se refiere a una persona que es salva, que ha sido apartada por Dios, que ha sido apartada para Él a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios nos ve a través de su Hijo, del Señor Jesucristo, y todos somos santos delante de Él, porque hemos sido apartados para Él y por Él. De tal manera que la verdadera prueba de un creyente era ese ministerio amoroso, ese ministerio fiel y continuo de servicio hacia otros creyentes, hacia los santos, hacia otros santos. De tal manera que el poder servir con amor y con fidelidad a nuestros hermanos es el don más grande que nuestro amor puede dar a Dios. Si le amamos a Él, serviremos al prójimo. Pero cuando una persona dice que ama a Dios, pero ese amor no es demostrado, no es aplicado hacia sus hermanos, está mintiendo. Y el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 12, verso 9, lo expresa muy claramente. Dice así la palabra de Dios: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y nuevamente hace mención más adelante en el capítulo 4, verso 8, donde lo dice de manera categórica: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en el capítulo 5, versículo 1, él hace esta afirmación: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Así que, hermanos amados, el amarnos unos a otros no es algo opcional, no es algo que si queremos hacerlo bien y si no, también. No es ninguna añadidura. Es el fundamento de la vida cristiana.
Muy bien, continuamos con los versículos 11 y 12 de Hebreos capítulo 6. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí el escritor se dirige nuevamente a estos hebreos incrédulos que han conocido el Evangelio, que de pronto han hecho una confesión de fe, pero que están en un peligro inminente mm, de volver nuevamente al judaísmo y perder la oportunidad de su salvación. Y el autor los anima a que se hagan imitadores de esos verdaderos creyentes, los que se acaban de describir, y que ellos también se hagan creyentes. Lo que les está diciendo es: miren a estos creyentes verdaderos. Mi deseo es que cada uno de ustedes llegue a ser como ellos. No queremos que deserten, no queremos que pierdan la esperanza. No hay esperanza aparte del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el llamado es que vayan a Él antes de que sea demasiado tarde. Porque la esperanza que tenemos, como dice allí Hebreos capítulo 6, 19, es una esperanza segura y firme. Dice así la palabra del Señor, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Dice en el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Y aquí la palabra solicitud conlleva la idea de afán, de prisa. O sea que lo que nos sugiere este pasaje es que los judíos incrédulos pueden pasar a creer rápidamente. Llegar a Cristo no es un proceso largo, no es un proceso agotador que tome años, que tome tiempo, ni siquiera meses, ni semanas para prepararse, no. Todo lo que se requiere es un acto de fe. De tal manera que la salvación es una experiencia instantánea que no se debe posponer. Y en el versículo 12 dice que no os hagáis perezosos. Aquí también está haciéndose un contraste con la idea de la prisa y la pereza. Parece que para estos judíos la pereza era un obstáculo para su salvación. Y aquí la palabra perezosos es la misma traducción que se utiliza para la palabra tardos. O sea que eran perezosos no solamente para oír, sino que también eran perezosos para creer. Ellos no habían rechazado abiertamente el Evangelio, pero no lo habían aceptado. Y esto prácticamente es lo mismo que rechazarlo. Así que esta oportunidad del Evangelio estaba abierta delante de ellos. Estaba en el tiempo correcto, pero esta oportunidad no va a estar abierta siempre. Hoy es el tiempo de aceptar y de creer en Jesucristo. No es después, es ahora. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, verso 2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es posible que muchas personas que hayan oído el Evangelio se pierdan. ¿Por qué? Porque pospusieron depositar su confianza en Jesús. Pensaron más adelante, todavía hay tiempo. Y para estas personas realmente ya es tarde. Estuvieron al borde de la salvación. Deberían imitar a estos creyentes verdaderos. ¿Imitar qué? Imitar su fe, evidenciada pues por el amor y por la obra para el Señor. Aquí lo que el autor nos está diciendo es: sigan a los que son salvos,
todos aquellos que han padecido las mismas persecuciones que ustedes han soportado, pero ellos lo han hecho con paciencia, porque su fe es real, porque su fe es genuina. Síganlos a ellos y vayan a todas esas promesas que la salvación les da, les otorga. Padre, te damos gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, para que nuestra fe esté fundamentada en Cristo, que podamos creer plenamente, estar totalmente convencidos y seguros que por medio de Él podemos recibir esa salvación tan grande. Te damos gracias, oh Dios, por ese amor con que nos has amado y porque ahora podemos amarte. Rogamos que nuestro amor hacia ti cada día crezca, que nos apasionemos cada vez más por ti, que toda nuestra vida gire en torno, Señor, a ese amor. Como dice tu palabra, que te amemos con todas nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro corazón, con todo lo que, Señor, lo que somos, y que podamos cada día, Señor, crecer más y más en ese amor. También para de la misma manera poder amar a nuestros hermanos, amar a los que están a nuestro alrededor, amar a nuestro prójimo y poder servirle, llevándoles el mensaje del Evangelio de salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.